Es verdad que hay efectivamente mucho eufemismo y, claro, por ejemplo, a Enrique VII le siguieron llamando en Good King Henry, eh, todavía mucho tiempo después, y había matado, o sea, bajo su reinado, fueron ejecutadas 70.000 personas. 70.000, repito. O sea, que mucha gente, muchas ejecuciones. Un poco hay que ver como una especie como digo, de rabia o de arrebato de ira o de enfado contra el Papa porque el Papa no quisiera reconocer su derecho a separarse de su mujer y tomar otra mujer. Hay mucho más. Lo que hay detrás en mi opinión, yo veo el asunto así a fondo, sin ser una conocedora de la historia de Inglaterra, pero creo que hay un trasfondo histórico muy potente que no analizamos y lo reducimos a un problema personal. Es decir, en realidad lo que había en Enrique VIII y, digamos, galvanizó un movimiento que había en Inglaterra es una gran frustración de los ingleses frente al continente. O sea, de alguna manera, algunos de los grandes biógrafos de Enrique VIII, como Starkey, que lo citó mucho, pues dice que fue como es un hombre que ha hecho cosas así muy modernillas, ¿no? Cosas de vídeo y tal. Pues que es el primer Brexit. Es decir, que Enrique VIII está frustrado porque la gran obsesión de los reyes de Inglaterra, por supuesto, es dominar la isla, pero más que la isla, porque ellos no tienen inconveniente en reconocer la independencia de Escocia y respetarla relativamente, siempre están peleándose, pero su obsesión es tomar Francia, se les queda pequeña la isla. Entonces, el padre de Enrique VIII, Enrique VII, cuando establece el matrimonio de Catalina de Aragón con su hijo mayor, que luego muere, y por eso se casará luego con el hijo menor, pues se firma, en su carta a los Reyes Católicos, se firma como rey de Inglaterra, rey de Francia y señor de Irlanda. Es decir, para los reyes de Inglaterra, Irlanda era mucho menos importante que Francia, pero si me apuras, y la propia Inglaterra era menos importante que Francia. Es su obsesión era ser reyes de Francia. Porque al fin y al cabo se da cuenta que aquí el que manda es el que manda en el continente, no una isla. Entonces ellos estaban convencidos de ser reyes de Francia. Entonces Enrique VIII se topa con una frustración tremenda que se ha perdido Inglaterra a la guerra de los 100 años, con la que ha sido expulsada de Francia. Y si tienes en cuenta que además en Francia viven los papas vivieron antes de la guerra de los 100 años y coincidiendo, solapándose con los papas de Aviñón, el papa legítimo vivía en Francia y normalmente era francés. O sea, el peso de Francia en la Iglesia Católica es inmenso. Lo que quiere decir que si Francia al final es tu enemiga, la corona francesa es tu enemiga porque tú aspiras a ser rey de Francia, la Iglesia Católica es un engorro. Son 2 siglos, ¿no? Aquí vemos que dice siglo XVI y XVII. O sea, la persecución empieza en 1533, cuando se declara la supremacía del rey, que luego se hace ley en el 34, y las primeras ejecuciones son en el 35. Por lo tanto, propiamente la persecución violenta, las ejecuciones empiezan en 1535. El último mártir reconocido por la Iglesia en 1681, el arzobispo primado de Irlanda, ¿no? Oliver Plunkett. Entonces, son 2 siglos, ¿no? Son el siglo XVI y XVII a grandes rasgos. Pero, ¿cuántos mártires? 250 son los beatificados. De ellos, 44 canonizados, o sea, 44 santos. Es decir, aparentemente es una percepción pequeña, relativamente, si comparamos, por ejemplo, con la de España del siglo XX, que tenemos ya más de 2.000 beatos, aunque solo tengamos 11 santos, o la de Francia, la luz francesa. ¿eh? Pero es una persecución, en realidad, muy extensa, porque la Iglesia está completamente erradicada. No como en Francia, por ejemplo, ¿no? O en España. Hombre, son muy conocidos los grandes santos, pues Santo Tomás Moro, porque fue canciller, y San John Fisher, pues porque era obispo. Pero claro, prácticamente sí, hay algunos jesuitas famosos, Eduardo Campión, ¿eh? Robert Southwell, porque influyó en Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, algunas personalidades son más conocidas, pero efectivamente hay muchas personalidades poco conocidas. Y, por ejemplo, en España tenemos una mártir eh, que no está beatificada, que es Luisa Carvajal, está enterrada aquí en el monasterio de la Encarnación, en Madrid. Y es una española que, así, siendo laica, aunque tenía, bueno, digamos que fundó una especie de orden religiosa, pero siendo laica, ella decidió simplemente por solidaridad irse a Inglaterra. Es una cosa muy, muy extraña para comienzos del siglo XVII, 1600, 1604 se fue a Inglaterra. Y ella se fue sola, se empeñó en irse a Inglaterra sin saber inglés, porque sabiendo las noticias de los martirios, quería ayudarles, sin más. Y se fue a Inglaterra.
y se fue allí. Y ahí estuvo ayudando en lo que pudo a los mártires, aprendiendo inglés, tal. Y bueno, el gobierno inglés se enfadó mucho el rey, Jacobo I, la quiso perseguir, la encarcelaron y al final murió de una enfermedad, pulmonía, en fin, una complicación, pero una complicación que da a causa de haber estado encarcelada durante mucho tiempo y tal. Es decir, que eso se puede considerar mártir, aunque no murió ejecutado, ¿no? Lo que hay realmente en el caso de Inglaterra, pues creo que es una reforma más profunda que el luteranismo, no es una negación de la autoridad del Papa, es una negación de todo el ámbito espiritual de la vida. Es decir, no hay más que el poder político, es lo único que existe, y el que se resista a esto será arrollado, seas lo que seas. Esto se ve muy bien cuando cuando le piden a los primeros mártires, a los cartujos, que firmen el juramento de supremacía, pues ellos dicen, bueno, lo firmamos siempre y cuando la ley de Dios lo permita. Y el canciller les dice, ¿qué ley de Dios ni que nada? Tú tienes que firmar y punto. Aquí no hay más que eso. O sea, aquí no hay más poder que el poder. Y ya está. Si el rey dice esto, hay que hacerlo. Entonces, no se puede alegar que la conciencia, me dicen, no hay conciencia. Si no aceptas la sucesión, eres un traidor. Por tanto, el hecho de reconocerle autoridad al Papa te convertía automáticamente en traidor, porque negabas la sucesión. Era como un doble delito. Entonces, por eso la traición se castigaba, pero ya desde antaño, se castigaba con el descuartizamiento, porque tenía que ser un escarmiento y se partía la persona en 4 partes, la cabeza se dejaba picada en el lugar de la ejecución o en un puente y cada una de las 4 partes se ponía en las 4 puertas de la ciudad, o en otros casos se enviaba a distintas ciudades para que la gente. Entonces, claro, en las puertas de Londres siempre había algún trozo de algún católico colgado, no siempre, ¿no? Pero con frecuencia, ¿no? Es decir, para que no te olvides lo que te va a pasar si tal. Entonces, claro, era una forma de aterrorizar a la gente, claro. Bueno, pero Cromwell es puritano y Cromwell ha matado al rey, los puritanos, ¿no? O sea que hay una guerra civil. Lo que pasa, el problema es esto, que en un país cuando falta la solidaridad, lo más trágico para mí de Inglaterra no es el hecho de que hayan perseguido a la iglesia, sino que eso ha dividido al país en dos profundamente y se ha creado una falta de solidaridad dentro del país. Y hay personas que desprecian a otras personas por su religión. Claro, eso en España dices, bueno, eso en España no pasó porque los protestantes eran tan poquitos que no, que no llegaron a formar un grupo social que fuera rechazado en bloque, a diferencia quizá de los musulmanes y de los judíos, ¿no? Entonces, en Inglaterra lo que pasa es eso, que hay una insolidaridad hacia los católicos que al final deriva en graves problemas sociales. Por eso digo que a mí, a veces lo que me ha enseñado este asunto de la persecución de los mártires no es el hecho de que la iglesia haya tenido que sufrir y tal, sino el hecho de que eso ha causado en la mentalidad inglesa y en la vida del propio país profundas divisiones sociales, una guerra civil. Al final, la guerra civil no es de católicos contra anglicanos, al contrario, es de puritanos contra anglicanos, ¿no? Pero es que los puritanos, en el fondo, estaban acusando a los anglicanos de ser católicos, de que no llevaban las consecuencias de su reforma hasta el extremo. Y era verdad, es verdad. Irlanda ha pagado un precio muy alto por el desprecio que los anglicanos tenían hacia los católicos. De manera que ya les presuponían, sobre todo a través a raíz de algunos sucesos de los que los católicos no eran responsables, en concreto la Gran Armada Española, los católicos de Inglaterra no participaron para nada en la organización de la Gran Armada, pero pagaron el pato, ¿eh? En el año 88, que es el año del fracaso de la Gran Armada, la Armada Invencible, no hubo ningún mártir mientras estaba viniendo la Armada, pero el día que la Armada fue derrotada, empezaron los martirios y fue el año con más mártires, ¿no? Porque si les echaron la culpa injustamente, es decir, que ya hay un prejuicio, se crea un prejuicio contra el católico, se le presupone la traición. Siempre he dicho, ese hecho de haber asociado la traición, pues ya se presupone la mala fe, se presupone que no son buenos ciudadanos, que están conspirando contra el rey, etcétera, lo cual era falso. Pero eso ha durado casi diremos que hasta hoy. Pero la peregrinación de Gracia fue un movimiento popular, claro, un movimiento popular que reaccionó contra los 10 artículos de Enrique VIII, que fue la primera reforma, una vez que ya él ya impuso el juramento de supremacía o usurpación, que era el de sucesión. Pues en 1536 surge en la zona de York, que era la zona más católica y sigue siendo de Inglaterra, pues un movimiento civil, digamos, de desobediencia, o más que desobediencia, de protesta, cuando se enteran de que el rey ha suprimido 4 sacramentos.
Entonces, eso es interesante porque a veces se presentaba a Enrique VIII como un rey que era prácticamente católico, porque efectivamente le había escrito un libro, Defensa de los 7 sacramentos. Pero luego, cuando se le pone por en medio el Papa y se lo quiere quitar de en medio, se quita de en medio al Papa, pero también en los sacramentos. Entonces, él inició una reforma, que es la expresión 10 puntos, en los cuales desaparecían 4 sacramentos. Quitaba de repente la confirmación, unción de enfermos, matrimonio y sacerdocio fuera. Y claro, cuando la gente se enteró, protestó, pero claro, no era una sublevación. Por eso lo llamaron peregrinación, aunque era a todas luces una rebelión armada, porque eran 40.000 personas. Pero ellos dijeron que iban en peregrinación a Londres para pedirle al rey, por favor, que no hiciera eso. O sea, que no era propiamente una rebelión. De hecho, al principio, pero sobre todo porque no tenía soldados para hacer frente a 40.000 personas, pues negoció con ellos y al jefe lo trajo a palacio, tal, y luego al año siguiente, cuando ya se vio fuerte, lo mató, ¿no? Pero, entonces la peregrinación de gracias es una reacción espontánea, entre comillas, relativamente espontánea, del pueblo que ve cómo la fe es maltratada. Y entonces realmente, por una parte, te hace ver que la reforma inglesa era potencialmente mucho más grave de lo que hubiera sido la propia de Lutero. ¿eh? Lo que pasa es que el rey efectivamente echó marcha atrás. Entonces la reforma es verdad que entre medias también habían salido la confiscación de los monasterios. O sea que también había interesados los monjes que decían, oye, chaval, que me los están echando, ¿no? A la calle. Y también a la gente eso le parecía mal, claro. Había gente que también le parecía mal eso. Pero digamos que de las propuestas de la Operación de Gracia no salió adelante la que devolver a los monasterios a los monjes, porque una vez que lo has quitado, lo que se quita no se da. Y una vez que lo has repartido entre tus amiguetes, que es una forma también de fortalecer tu poder. Oye, si te doy un monasterio, eso que me debes, ¿no? Entonces, eso ya efectivamente desapareció, los 800 monasterios que fueron destruidos, porque además muchos fueron literalmente destruidos, no simplemente vendidos. Eso ya no se dio atrás, ya desaparecieron los monjes de Inglaterra, pero lo otro sí lo rectificó. O sea, el rey sí que anuló y ya dejó los sacramentos. Por eso digo que la Iglesia de Inglaterra mantiene una apariencia de sacramentos y tal, pero que eso en realidad ha perdido su validez.